Y hay una pregunta que cualquiera que mira la realidad argentina a lo largo de los años se ha hecho alguna vez, que es ¿por qué es tan difícil gobernar este país? De hecho, una de las respuestas habituales que había en la Argentina es: la Argentina solo la puede gobernar el peronismo, de tan difícil que es gobernarla. Bueno, quiero invitarte a que tengamos una conversación con Marcos Novaro, que es analista político y que acaba justamente de publicar un libro que trata de responder esa pregunta. ¿Por qué es tan difícil gobernar la Argentina? Así que quiero ir ya mismo al contacto de Marcos. Marcos, ¿cómo estás? Acá te saluda Darío Misraji. ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes, ¿cómo estás vos? Bien, Marcos. Bueno, a ver, obviamente, para tener la respuesta o algunas respuestas a esta pregunta, habrá que leer el libro, comprarlo y invitamos, por supuesto, a quienes nos están viendo a verlo. Pero, ¿qué nos podés decir como algunas ideas fuerza, digamos, de esta pregunta? Digo, de qué es lo que diferencia en todo caso a Argentina y que lo hace complicado de gobernar. Bueno, como vos decías, ¿no? Es una pregunta muy clásica, digamos, ¿no? No tiene mucha originalidad y la han tratado de responder desde distintas perspectivas. Digamos, los argentinos tenemos rasgos culturales que nos hacen difíciles de gobernar, ¿no? Carlos Nino escribía muchos años atrás sobre la anomia, la disposición a desobedecer todo tipo de normas, ¿no? Que nos caracteriza. Ese es un tipo de enfoque. Yo traté más bien de encarar la cuestión institucional, digamos, ¿no? ¿Por qué nuestras instituciones funcionan tan mal y tienen tanta dificultad para permitir que los partidos cooperen, formen coaliciones y las sostengan a través del tiempo, digamos, ¿no? Es lo que hemos tenido en los últimos 20 años, es una sucesión de coaliciones que tal vez tuvieron éxito electoral momentáneo, pero al poco tiempo de entrar a gobernar, entraron en crisis, digamos, ¿no? Y eso nos diferencia de otros países latinoamericanos que en general aprendieron a conciliar el presidencialismo con el pluralismo de partidos, incluso con la fragmentación política, y resolvieron sus problemas mucho mejor, digamos, ¿no? Entonces yo trato de tomar esa vía y analizar un poco cómo funcionan nuestros partidos, las instituciones de gobierno, el Ejecutivo, el Congreso, la relación entre ellos, y también el federalismo, ¿no? La relación entre el gobierno nacional y los provinciales es muy complicada, es muy difícil que exista cooperación entre ellos, a menos que los presidentes tengan muchos recursos para pagar esa cooperación. Ahora, si uno mira la región hoy, y es interesante hacer la comparación, sacando Uruguay, digo que claramente es una isla de estabilidad, siempre ha sido un poco así. Sí. Bueno, uno se encuentra, digo, Bolivia, que si no es de golpe de Estado real, golpe de Estado ficticio, pero entre una cosa y la otra veo muchísima tensión. Ve Brasil, donde los gobiernos terminan los mandatos, pero tenemos un impeachment reciente con Dilma Rousseff, Bolsonaro que tuvo siempre la amenaza de caer también bajo un impeachment, ahora inhabilitado, Lula que va a la cárcel, inhabilitado, después vuelve, ni hablemos de lo que pasa en Perú, donde los presidentes duran algunos meses, Ecuador que también, digo, uno ve que también hay una región donde evidentemente es convulsa, y al mismo tiempo en Argentina todos los presidentes están terminando sus mandatos, por lo menos en los últimos 20 años ya. Sí, no, es cierto, desde 2001 no hemos tirado ningún presidente por la ventana y en otros países de la región lo han hecho repetidas veces, digamos. La diferencia es que esos países tienen instituciones que aseguran que el gobierno, por lo menos el gobierno de la economía, sobrevive a crisis políticas y nosotros no, digamos, ¿no? Los ejemplos que vos dabas, por ejemplo, bueno, Chile y Perú han tenido problemas de gobernabilidad muy serios. Y una inestabilidad, en el caso de Chile, nueva, ¿no? Que antes no tenía. Pero, sin embargo, las instituciones económicas no se han resentido. Son países que siguen creciendo, donde la inflación no es un problema grave. Sigue habiendo inversiones. ¿Por qué? Porque hay estabilidad de las instituciones a pesar de los problemas de gobierno. Nosotros no tenemos ninguna de las dos cosas, digamos, ¿no? Es cierto que tenemos presidentes que sobreviven, pero en periodos de gobierno que frecuentemente han tenido que cambiar de ministros, cambiar de políticas y enfrentar crisis de sus bases de apoyo muy serias, ¿no? Desde el segundo mandato de Cristina en adelante, todos los oficialismos se dividieron o entraron en crisis a mitad de mandato, digamos, ¿no? Y esa sucesión de gobiernos fracasados es lo que explica
el mal humor creciente de la sociedad y el voto a un personaje como Milei, que prometió gobernar solo sin negociar con nadie, porque la negociación o la formación de coaliciones de apoyo está vista como un obstáculo, no como un instrumento de gobierno. Eso es diferente a otros países, digamos, ¿no? En general, en los demás países de la región, aún presidentes rupturistas han formado sus coaliciones con los partidos existentes. Lo hizo Bolsonaro, lo hizo Boric, lo hizo Petro, digamos, ¿no? Son presidentes en ruptura con las tradiciones políticas de sus países, pero que respetan la estructura del sistema de competencia. Argentina ha dado un salto audaz hacia la informalidad política, porque el juego de los partidos no funcionó, digamos, ¿no? Terminó hartando a la sociedad y hay que entender por qué. Volviendo a tu pregunta y yendo muy puntualmente a lo que son los últimos gobiernos de la Argentina, uno puede ver la experiencia de Mauricio Macri, sí, el último gobierno no peronista, donde da la sensación que condensó todas estas dificultades de las que vos estás hablando, digamos. Llegó al final del mandato, pero uno diría que con la lengua afuera, con enormes dificultades. Y en ese momento en ese contexto uno dice, Milei, con una minoría muchísimo menor a la que tenía Mauricio Macri, sin gobernadores, en un contexto económico adverso, queriendo hacer un plan de ajuste, y uno lo ve 6 meses después que, más allá de todas las dificultades, tiene altos niveles de popularidad y acaba de sacar una reforma bastante ambiciosa en el Congreso, mucho menos de lo que era originalmente, pero bastante ambiciosa. ¿Cómo hizo entonces Milei? Es una buena pregunta, digamos, ¿no? Yo el tema Milei lo encaro en el último capítulo, que es digamos, el capítulo más provisorio, digamos, ¿no? O sea, no es, hay que esperar, digamos, ¿no? Para poder hacer un balance de los éxitos y las dificultades de Milei, pero de todos modos uno puede ya a esta altura ver algunos rasgos que son interesantes, ¿no? En primer lugar, que Milei saca provecho de una disposición de la sociedad que en Argentina es inédita, a tolerar costos porque no hay alternativa, digamos, ¿no? Eso en alguna medida pasó después de la hiperinflación y favoreció a Menem, pero me parece que hoy por hoy es una disposición aún mayor, ¿no? Tiene mayor alcance, me parece en parte porque realmente no hay alternativa de las fuerzas de oposición, pero también porque la sociedad se ha acostumbrado a un nivel de empobrecimiento donde todos pierden, digamos, ¿no? Entonces, el argumento de Milei van a perder un poco más, pero esta vez tiene sentido porque es para generar una nueva economía y esa es la luz al final del túnel, digamos, que justifica el esfuerzo. Me parece que es un argumento muy fuerte, digamos, ¿no? Entonces, toda la expectativa de que la luna de miel se termina y que en cualquier momento la opinión se cansa del ajuste y pasa a la oposición, pasa a favorecer a la oposición, yo creo que es una expectativa vana, digamos, ¿no? Me parece que Milei va a tener más margen de lo que esperaban casi todos los opositores y por eso apostaron a que resistiendo sus medidas iban a convencer a la sociedad de nuevo de que convenía defender el statu quo antes de que apostar a un cambio costoso. Eso por un lado. Por otro, hay que ver si esta estrategia de Milei de gobernar solo funciona, digamos, ¿no? Yo creo que hasta ahora sí, pero las cosas se le van complicando cada vez más y él va a poder repetir su triunfo electoral el año que viene si la economía le da el combustible necesario. Si consigue poca nafta, digamos, de la recuperación económica, si la recuperación es parcial, si digamos, la demanda de mayores ingresos, empleo y combate de la pobreza se vuelve cada vez más intensa, yo creo que la opción de Milei por no construir alianzas y por menospreciar a potenciales aliados, la va a pagar, ¿no? La va a terminar pagando. Ese es el motivo de tensión entre él y Macri hoy por hoy, digamos, ¿no? Milei está convencido de que no, de que la economía le va a dar el viento necesario y no necesita a nadie más, y Macri me parece que está tomando distancia con la idea de que le va a poder cobrar su cooperación de acá en adelante más de lo que le pagó hasta ahora, que en realidad no le pagó nada, ¿no? Apoyó la ley, lo impulsó en la campaña, lo bancó en el balotaje y Milei a cambio a Macri no le ha dado nada, ¿no? Claro, lo que vos estás planteando entonces está bueno, Milei hoy puede gobernar solo
porque tiene el aval de la opinión pública. Ahora, si uno ve lo que pasa en el mundo, esos avales no suelen durar demasiado, y mucho más en un contexto económico Claro. que es tan complicado. Entonces, vos decís, cuando ese aval quizás no esté, Milei por ahí entonces se va a dar cuenta de que al no tener una coalición quizás termina sufriendo, por ejemplo, más de lo que sufrió Macri cuando tuvo su crisis. Bueno, está bien, la comparación está interesante, porque en realidad Macri también le pasó un poco esto, ¿no? Macri pensó que le convenía negociar caso por caso, ley por ley, en el Congreso con los peronistas disidentes para no pagar los costos de incorporarlos a la coalición y convertirlos en socios más permanentes. Pero después, cuando enfrentó la crisis financiera, esos peronistas disidentes se fueron con Cristina, no le aprobaron ninguna ley más. Y cuando Macri los fue a buscar para que fueran sus socios electorales, al único que convenció fue a Pichetto, digamos, ¿no? Y Pichetto entró solo a la coalición, digamos, ¿no? ¿Cuántos votos le aportó? Del peronismo, nada. Entonces fue el costo que pagó Macri por haber confiado demasiado en que con una coalición chiquita le alcanzaba. ¿Esa experiencia se puede repetir con Milei? Sí, y sería bueno que Milei entienda el riesgo que está corriendo, digamos, ¿no? Su apuesta tiene mucho riesgo. Puede funcionarle y tal vez termine ganando solo el año que viene, ¿no? Con el sello de la Libertad Avanza, absorbiendo los candidatos del PRO que necesita, y sobre todo candidatos del peronismo. Yo creo que él va a buscar más abrirse hacia el peronismo que hacia el PRO, porque en realidad los votos del PRO los va... Él estima, digamos, que así como lo apoyaron en 2023, lo van a volver a apoyar casi obligadamente. Entonces, la conquista de un sector del peronismo para él es mucho más importante. Eso tiene su sentido. Ahora, es una apuesta de riesgo, ¿no? Yendo entonces al peronismo, porque de alguna manera la idea es, Argentina sobre todo no se puede gobernar si uno no es peronista, ¿no? Con la historia, digamos, hasta por lo menos Macri, de ningún gobierno no peronista pudiendo terminar un mandato. ¿Cómo estás viendo ahora a ese peronismo, sobre todo el peronismo que se sigue referenciando en Cristina Kirchner y en el entorno, vamos a decir así, de Cristina Kirchner? Mirá, yo creo que el peronismo está... la única opción política más o menos rentable que va a tener es seguir haciendo la oposición de izquierda que más o menos hace ahora, digamos, ¿no? Y esa es una estrategia que refuerza los liderazgos que hoy tiene, que están muy desprestigiados. Cristina Kirchner, o un eventual reemplazo por Kicillof o por Grabois o por Guillermo Moreno, digamos, personajes que, digamos, es muy difícil que vayan a formar mayoría a menos que haya una crisis descomunal, digamos, ¿no? Que Milei se despiste completamente. Y aún así habría que ver, digamos, ¿no? si la gente vuelve a optar por la gobernabilidad peronista. Me parece que es una opción minoritaria, casi inevitablemente minoritaria, ¿no? La de un peronismo de izquierda que insiste en la resistencia, en defender el statu quo. Eso es muy pobre. Y si a Milei le va mal, yo no sé, digamos, si la sociedad va a volver a buscar ese refugio, ¿no? Me parece que ahí se abre un juego muy incierto, muy también de mucho riesgo, que por algo está convenciendo a buena parte de los votantes y de los ciudadanos argentinos de que mejor que funcione esto, porque si no estamos en peligro de caernos en un pozo mucho más profundo, digamos, ¿no? Entonces, el peronismo está en una crisis importante. Me parece que las expectativas de muchos peronistas moderados de que cuando terminaba el predominio kirchnerista iba a haber una oportunidad para reubicar a esa fuerza política en el centro, en posiciones más modernas, menos anticapitalistas, de un peronismo, de un populismo menos virulento, digamos, me parece que van a tener poco futuro. Y ese es el motivo por el cual tal vez a muchos dirigentes peronistas los termina seduciendo Milei, digamos, ¿no? Si él les ofrece esa opción más amigable con los mercados, encima con lugares en las listas que van a ser, digamos, expectantes, ¿no? Digamos, va a ser muy fácil entrar, conquistar cargos si uno entra a las listas de Milei, mientras que en las listas del peronismo va a haber una competencia feroz, digamos, ¿no? Por menos cargos para más gente. O sea,
Va a ser digamos, muy difícil para ese peronismo mantenerse cohesionado alrededor de los liderazgos que tiene y mucho más construir liderazgos alternativos, ¿no? Me parece que ese es el dilema que enfrentan los dirigentes peronistas. Clarísimo. Marcos, muy interesante, ¿eh? ¿Por qué es tan difícil gobernar Argentina? Nuevo libro de Marcos Novaro, así que, bueno, realmente vale la pena meterse en este tema. Gracias, un placer. Gracias a vos, Darío, un gusto. Que sigan bien. Buenas tardes.